Amigos, bienvenidos al noticiero central del Congreso de la República. Mi nombre es Álvaro Sosa y de inmediato vamos con nuestros titulares. Continúa plan de descentralización del Parlamento. Se inauguró moderno edificio Juan Santos Atahualpa para mejorar servicios que brinda el Legislativo. Con asistencia de Cardenal Cipriani y Padre Hugo de Sensi, se presentó remodelada capilla Juan Pablo II. Tras asistir a ambas actividades, ministro de Trabajo anunció dura batalla contra delincuencia infiltrada en construcción civil. Parlamentarios solicitan suspensión de aportes de independientes a las AFPs, programada para agosto. Agricultores de Patás llegaron al Congreso para solicitar apoyo. Fueron recibidos por congresista Angulo. Y comenzamos con las noticias y les contamos que como parte del plan de modernización y descentralización del Congreso, se inauguró el moderno edificio Juan Santos Atahualpa con la finalidad de mejorar los servicios que brinda el Parlamento a la población. El edificio Juan Santos Atahualpa, ubicado en la segunda cuadra de la avenida Abancay, forma parte del proceso de modernización y descentralización del Congreso de la República. Así lo destacó el presidente en ejercicio del Parlamento, Luis Iberico Núñez, al declarar inaugurado este local en ceremonia que contó con la asistencia del titular del Poder Legislativo y ministro de Trabajo, Freddy Otárola Peñaranda. Otárola resaltó que esta obra fue iniciada con la gestión de la mesa directiva del 2012 y 2013 que presidió Víctor Isla, en el cual se programó, licitó y ejecutó. El Congreso tiene un problema grande: déficit de infraestructura. Edificios vetustos alquilados para poder cumplir con las finalidades de este primer poder del Estado. En el periodo anterior se programó, se licitó y se ejecutó casi en su totalidad esta obra, porque este es un mérito del colega Víctor Isla y así hay que reconocerlo. Nosotros lo estamos inaugurando. Para mí es un gran honor tener la oportunidad de participar en esta ceremonia de inauguración de este edificio Juan Santos Atahualpa, que será una infraestructura fundamental para el proceso de modernización que requiere el Parlamento Nacional, para facilitar el trabajo que aquí tienen que realizar nuestros colaboradores y, por supuesto, los congresistas de la República. Otárola resaltó que esta obra permite reubicar a los trabajadores del tercer nivel de Palacio Legislativo, que fue declarado inhabitable por Defensa Civil. Informó que la mesa directiva bajo su presidencia adquirió un terreno a título gratuito colindante al edificio Víctor Raúl Aya de la Torre y Santos Atahualpa a fin de superar la falta de edificaciones que permitan albergar a legisladores y trabajadores parlamentarios. Ese terreno nos cabe una gran satisfacción, lo hemos adquirido a título gratuito. Y nos va a permitir con su construcción seguir descargando ese déficit que ya les había indicado. Adicionalmente, lo íbamos a hacer durante este periodo, pero por temas de expediente no pudimos. Se debe proceder, y espero que en el siguiente, a la construcción y a la licitación del local que se encuentra al lado del Museo de la Inquisición, del terreno, mediante el cual se piensa hacer oficinas para la biblioteca y para una serie de servicios administrativos del Congreso de la República. En la ceremonia contó con la presencia de la congresista María Luisa Cuculiza y el oficial mayor Javier Ángeles, informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. Y también se inauguraron los trabajos de restauración de la capilla Juan Pablo II, ubicada en el Hospicio Ruiz Dávila. La ceremonia contó con la asistencia del cardenal Juan Luis Cipriani y del padre Hugo de Sensi. El Hospicio Ruiz Dávila, ubicado en la cuadra 5 del Jirón Ancash, es donde se encuentra esta restaurada capilla cuya antigüedad data del año 1740. Gracias a la gestión de la mesa directiva presidida por el congresista Freddy Otárola, pudo ser restaurada, convirtiéndose en adelante en la capilla del Parlamento. Durante la paraliturgia de consagración, el cardenal Juan Luis Cipriani agradeció la labor efectuada en favor de esa nueva casa de Dios y pidió sabiduría para los gobernantes de nuestro país. Este rincón de la casa de Dios, donde se pueda rezar,
haberlo rescatado y haberlo hecho ahora, justamente antes de las fiestas patrias, yo creo que es una señal muy clara de que queremos estar cerca de Dios, de que queremos que Dios esté cerca de ustedes que tienen esta tarea importante en el país. Tras el acto religioso, el presidente del Congreso y ministro de Trabajo, Freddy Otárola, expresó su agradecimiento al también arzobispo de Lima por participar en la ceremonia. Asimismo, resaltó la labor que desarrolla el padre Hugo de Sensi en favor de los pobres del país. Recibimos un memorial, un pedido de algunas centenas de trabajadores del Congreso de la República pidiendo un espacio para la oración. Inmediatamente pensé en la congresista Cuculiza y la llamé a mi despacho y le dije: Luchita, tú te encargas de que se cumpla con ese pedido, porque debemos tener tiempo y espacios también para conversar con Dios. Por su parte, el presidente del Congreso en funciones, Luis Iberico, destacó el esfuerzo para lograr la recuperación de la capilla. Este esfuerzo es una recuperación histórica que ha hecho el Congreso buscando el apoyo de muchos amigos para poder disminuir los costos, aun cuando es invalorable lo que el día de hoy estamos inaugurando. A su turno, la parlamentaria María Luisa Cuculiza destacó la labor que desarrolló el padre Hugo de Sensi en la remodelación de este edificio. Tanto al cardenal como al padre Hugo, les doy las gracias por estar acá. Padre Hugo, usted no sabe el afecto que yo le tengo, porque usted ya es casi un santo. Ha trabajado con tanta bondad y con tanta humildad por los más pobres de este país. Y aparte, ha enseñado a trabajar a miles de personas. Esta es su obra, padre Hugo. A esta ceremonia asistieron los legisladores Jaime Delgado y Víctor García Belaúnde. Del mismo modo, estuvo presente la presidenta del Comité de Damas del Congreso, Mari Salvador de Otárola, informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. A su salida de la ceremonia, el ministro de Trabajo y congresista Freddy Otárola anunció que dará una dura batalla a la delincuencia infiltrada en el gremio de construcción civil y contra los sicarios que desde las cárceles chantajean a empresarios y asesinan a dirigentes sindicales. Creo que llegó el momento de concertar entre el sector trabajador y el sector empresarial. Y, por ejemplo, es motivo de concertación el convenio que está firmando en estos momentos Construcción Civil con los gremios empresariales. La reforma del transporte es buena, el caos no puede continuar. Nosotros invocamos al diálogo, pero oportunamente nos vamos a pronunciar sobre eso. Los parámetros técnicos de la Ley de Alimentación Saludable deben regirse por las políticas de la Organización Panamericana de la Salud. Fue en una mesa de trabajo organizada por el congresista Jaime Delgado, autor de la norma. Durante el evento, los especialistas coincidieron en señalar que en el etiquetado debe precisarse el contenido exacto de cada alimento o bebida a consumir. Fue al analizar la publicación del anteproyecto de reglamento que fija los parámetros técnicos sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas en lo referente al alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas y la reducción de las grasas trans. Estos parámetros han sido construidos precisamente luego de mucha discusión sobre, digamos, a qué se considera alto. Es más, ustedes lean los estudios de la Sociedad Nacional, de la Sociedad Americana de Medicina. La Sociedad de Medicina dice, lo máximo que puede tolerar el organismo, tolerar, no es recomendable, tolerar son 5 cucharillas de azúcar por día. Tolerar. Y una gaseosa tiene 14 o 12. Incorpore los parámetros presentados por la Organización Mundial de la Salud, que son los estándares que creemos mínimos, ¿no?, para ello. Tampoco se puede desligar esta discusión de la publicidad, ¿no? Entonces, hay intereses que entendemos que siempre van a tener canales de defensa, los medios de comunicación tienen ingresos, según el propio Concord TV, de alrededor de $200 millones al año por estas publicidades, ¿no? La estrategia sanitaria, alimentación y nutrición saludable es una de las 10 políticas del Ministerio de Salud. Sin embargo, este reglamento no lo refleja, indicaron los participantes.
Tampoco existen índices de mortalidad por diabetes u otras enfermedades no transmisibles y que ponen en peligro la salud de los menores por obesidad. Cuando hablamos de las grasas trans, este proceso de reducción gradual se va a hacer en 3 años y no a los niveles que se recomiendan, sino a unos niveles muy altos. 3 años, ¿por qué? Es una pregunta que yo me hago, ¿por qué un plazo tan largo y reducir a un nivel que no se recomienda a ningún organismo internacional? Asimismo, recomendaron la necesidad de implementar kioscos y comedores saludables en los colegios y la supervisión de la publicidad, la información y otras prácticas relacionadas con los alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes para reducir y eliminar las enfermedades vinculadas con el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas conocidas como no transmisibles. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Al volver, parlamentarios solicitan suspensión de aportes de independientes a las AFPs. Y le recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. Radio Congreso Perú es una plataforma informativa de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Tiene como objetivo principal informar a la ciudadanía del trabajo legislativo, de representación y fiscalización del Parlamento Nacional. Radio Congreso Perú transmite ahora vía online las sesiones plenarias de trabajo y las conferencias de prensa. Para escuchar Radio Congreso Perú, los ciudadanos deben visitar la página web del Congreso de la República e ingresar a nuestro sitio web. La señal online puede ser escuchada en el Perú y el mundo en smartphones, tablets y PCs convencionales. De esta manera, Radio Congreso Perú amplía el servicio informativo que ahora viene brindando a través del micronoticiero que se publica en el portal de la Agencia Andina, de boletines radiales que son reproducidos en emisoras del interior del país y del programa Al Día con el Congreso, que se emite a todo el país por Radio Nacional. Radio Congreso Perú, acercando el Congreso a los ciudadanos. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde solicitó a la Comisión Permanente convocar a una sesión de emergencia para suspender los aportes de los independientes a las AFPs por un lapso de 1 o 2 años y evitar así el recorte de sueldos de miles de trabajadores independientes. Que mañana se convoque con urgencia a la Comisión Permanente para que se suspenda el aporte de los independientes a las AFPs por lo menos por 1 o 2 años hasta que se dé una mejor solución al problema. Así que estamos reunidos en este momento para eso. Es cuestión de convocar a la Junta de Portavoces que puedan firmar todos y si es así, mañana, después de la inscripción o antes de la inscripción de las candidaturas al Congreso, se puede hacer una sesión muy corta y suspender por 1 año, por 2 años, el aporte de los independientes porque es un clamor nacional. Dejarlo en suspenso porque las reglas no están claras y las comisiones equivalen al 83% de cada aporte, lo cual ya de por sí es un abuso. En tanto, el legislador Johnny Lescano pidió que la Superintendencia de Bancas Seguros emita una resolución postergando la obligación de los trabajadores independientes de aportar a las AFPs a partir del próximo 1 de agosto. Pero acá hacen pensar, hacen creer a los trabajadores independientes que solamente van a pagar comisión sobre la remuneración y no aclaran que van a pagar otro componente que es la comisión sobre sus ahorros, es decir, sobre el saldo. Eso se llama publicidad engañosa y en eso está ocurriendo de parte de las AFPs y de parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Va a haber una comisión permanente la última semana del mes de julio. Ahí se puede ver, exonerándolo de comisión.
vamos a pedir. Ya le hemos presentado una carta al presidente del Congreso, lamentablemente no tenemos ninguna respuesta. En el fórum sobre la reforma del sector salud se destacó la importancia de seguir implementando políticas públicas que garanticen la atención integral de todos los peruanos. El evento fue organizado por el despacho del congresista César Irupailla. La salud es un derecho de todos, con igualdad y equidad. Actualmente se viene desarrollando la reforma de salud, que busca para el 2021 contar con un seguro universal de protección sanitaria para todos los peruanos. El conjunto de medidas que se están implementando tienen como visión universalizar la protección social en salud. Nos gustaría mucho que al 2021, que está a la vuelta de la esquina, dentro de 7 años, un hito importante porque el Perú cumple 200 años como república, todos los peruanos cuenten con protección social en salud. El representante del Ministerio de Salud, Edgardo Nepo, manifestó que la reforma de salud permite eliminar restricciones que impidan a las personas ejercer plenamente su derecho de salud y llegar a más población de bajos recursos económicos. Hay todavía más de 6 millones de peruanos que cuando se enferman tienen que hacer una actividad para conseguir fondos y poder financiar los servicios de salud. Lo primero que necesitamos es que los peruanos que no están, estén dentro. ¿Quiénes no están? Los que no tienen DNI, los que hablan otro idioma, los que viven más lejos, los que viven en albergues a donde no puede entrar el sistema de focalización de hogares, las personas privadas de la libertad, los que viven en situación de calle, los mendigos. Todas esas personas que son las más desfavorecidas tienen que entrar rápidamente a estar protegidas. El evento organizado por el despacho del congresista César Irupailla participaron representantes de salud, del Colegio Médico del Perú, del Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social y del Voluntariado por Amor al Perú, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. El legislador Roberto Angulo tomó juramento a los presidentes de las asociaciones de agricultura y regadío de los 12 distritos de la provincia de Patás en La Libertad. Tenemos más detalles a continuación. La ceremonia de juramentación se realizó en el Museo de las 13 Monedas, en donde los dirigentes aprovecharon para explicarle al congresista Roberto Angulo las principales necesidades de sus comunidades. Angulo se comprometió a gestionar sus pedidos ante las autoridades del Poder Ejecutivo a fin de concretar la construcción de carreteras, canales de regadío, represas y reservorios de agua. El congresista liberteño se comprometió también a trabajar por cristalizar los pedidos que ayuden en el riesgo tecnificado de sus localidades para que dejen de ser considerados distritos de pobreza extrema pese a ser zonas mineras. Y me comprometo a ayudarlos en todos estos planes, en todos estos proyectos. Y si trabajamos todos juntos, con sus autoridades, con sus líderes, vamos a poder realizar este sueño que se llama desarrollo, este sueño que se llama una mejor calidad de vida. Angulo informó que el 7 de agosto se reunirá en Trujillo con el director de Agroideas, quien expondrá sobre los proyectos de elaboración de planes de negocios para los interesados. Informó Central de Noticias del Congreso. Y el Fondo Editorial del Congreso presentó el primer volumen del libro que recopila las obras escogidas del historiador y escritor Pablo Macera. Veamos. El documento recopila 15 ensayos en un primer volumen de los 3 que editará el Fondo Editorial del Congreso que preside el congresista Modesto Julcajara. Por su parte, el historiador y vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Manuel Burga, manifestó su satisfacción por participar en la presentación del libro de un maestro como Macera, a quien muchos jóvenes de su época lo vieron como un guía. Burga consideró que Macera era un claro ejemplo de quienes conformaron la generación del 50 y que a su criterio, con la presentación de su obra, el historiador da un gesto de transparencia y coraje intelectual. Mi felicitación al profesor Pablo Macera por esta decisión de publicar sus obras completas. Es un gesto de transparencia, de honestidad y también de coraje intelectual, de mostrarse tal como fue en esos años de gran productividad, creatividad e innovación en el pensamiento historiográfico peruano, entre sus 25 y 39 años de edad. A su turno, Pablo Macera agradeció al Congreso por la publicación de su libro. Recordó
que su ingreso a la Universidad Mayor de San Marcos se realizó en plena reforma universitaria, siendo rector en ese entonces el expresidente del Senado, Luis Alberto Sánchez, quien abrió las puertas a todas las corrientes pensadoras. Mi generación nació en 1929, fecha próxima a la guerra con Chile, ocurrida 50 años, apenas 50 años antes. Nuestra perspectiva no puede ser, desde luego, la misma de grupos generacionales posteriores y más jóvenes. Chile viene desarrollando esfuerzos por definir y mejorar sus nuevas relaciones con Argentina y Perú. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Y al volver, les presentaremos una entrevista con María Barón de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Regresamos. Radio Congreso Perú es una plataforma informativa de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Tiene como objetivo principal informar a la ciudadanía del trabajo legislativo, de representación y fiscalización del Parlamento Nacional. Radio Congreso Perú transmite ahora vía online las sesiones plenarias de trabajo y las conferencias de prensa. Para escuchar Radio Congreso Perú, los ciudadanos deben visitar la página web del Congreso de la República e ingresar a nuestro sitio web. La señal online puede ser escuchada en el Perú y el mundo en smartphones, tablets y PCs convencionales. De esta manera, Radio Congreso Perú amplía el servicio informativo que ahora viene brindando a través del micronoticiero que se publica en el portal de la Agencia Andina, de boletines radiales que son reproducidos en emisoras del interior del país y del programa Al Día con el Congreso, que se emite a todo el país por Radio Nacional. Radio Congreso Perú, acercando el Congreso a los ciudadanos. Continuamos con las entrevistas especiales. En esta oportunidad les presentaremos a la doctora María Barón, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo y coordinadora de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Ella pues resaltó la importancia de promover parlamentos transparentes y abiertos a la ciudadanía para enfrentar flagelos comunes como la corrupción. Veamos. Nos acompaña la doctora María Barón, quien es directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo y coordinadora de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Hemos estado participando en una conferencia muy interesante, muy importante, relacionada a la imagen que se tiene sobre los congresos a nivel interamericano, que es un tema común a varios países. Es común en América Latina y en todo el mundo en general que los políticos y los representantes tienen baja credibilidad y tanto lo mismo las instituciones. Ahora nosotros como Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa quizás trabajamos más en relación a no la percepción de los congresos, sino concretamente qué temas deberían avanzar los congresos que en consecuencia podrían... Exactamente. Entonces, lo que pasa generalmente en todos los congresos en América Latina y en el mundo en general es que la gente cree que los legisladores no trabajan, que no trabajan los temas de manera profunda, que no solucionan los problemas del país, es como esa es la generalidad. Nosotros desde nuestra red lo que hacemos es tratar de hecho armamos un índice de transparencia legislativa, que es exactamente un poco derribar la percepción y tratar de trabajar con los congresos de manera concreta, con los temas que efectivamente cada uno de esos congresos no fue avanzando a lo largo del tiempo. Entonces hay una medición, que la primera fue en el 2012, en donde se midieron 5 países solamente, porque en ese momento la red tenía 5 países, y ahora en septiembre va a salir la segunda medición en donde están medidos 20 países, 11 países, 20 organizaciones. Y por ejemplo, esta medición dio lugar
a varios acuerdos entre sociedad civil y congresos para trabajo conjunto. Un poco lo que decía Gerardo Tábara hoy a la mañana, es que las organizaciones de la sociedad civil están siempre un poco con el dedo para arriba, ¿no? Y los congresos con el dedo para abajo. Ellos publican información que la sociedad civil no es la que pide, y la sociedad civil pide información que los congresos no publican. Entonces se genera como un diálogo de sordos, al final, en donde no hay comunicación. ¿Se puede lograr algo común para realidades distintas? Porque los países tienen cada cual su propia realidad, ¿verdad? Sí. Vos decís, sin embargo, coinciden en que la aceptación de los congresos son... Exacto, pero coinciden también en las evaluaciones, por decirlo de un modo, por parte de la sociedad civil. En general, todas las sociedades civiles de todos los países en América Latina creen que sus congresos no trabajan bien el tema transparencia. Y la transparencia es todo lo que significa la parte administrativa, los gastos, quiénes son sus representantes, cuánta plata tienen de ingresos, etcétera, y también la parte legislativa, que es cómo se genera una normativa dentro del Congreso, si es de manera abierta, de manera cerrada, si se consulta a la sociedad civil o no, cómo se establece esa agenda, si esa agenda es construida de manera colaborativa o es una agenda que decidió el presidente de cualquier Congreso o el presidente de alguna comisión. Entonces, esta es un poco el debate, ¿no? Esa apertura que se necesita también de parte de la sociedad civil, porque con el dedito para arriba no vamos a ningún lado, y por otro lado, por parte de los gobiernos. Sí se podría trabajar, yo creo, y creo que es un poco el objetivo de nuestra red, que se trabaje de manera colaborativa y que el uso de la tecnología y de los medios no solo dé lugar a la misma comunicación que se tenía antes, el mismo tipo de comunicación que se tenía hace 50 años, porque hay muchos representantes que utilizan las redes sociales de manera estática. Que buen día para todos, pero no hay como un intercambio real de agendas, de temáticas, de necesidades. ¿La transparencia también podría partir de un parlamento abierto? Sí, hay que tener mucha valentía, por decirlo de un modo, por parte de un parlamento, de cambiar el paradigma de trabajo en el que se viene haciendo de una manera con unos partidos políticos determinados, en general en toda América Latina medianamente cerrados, y cambiar ese paradigma y abrirse a la ciudadanía. Hay mucho miedo, mucha desconfianza y en general los que lo están haciendo de manera Chile, por decirlo, de manera en despacio, ¿no? Un paso después de otro. Y hay parlamentos que se están resistiendo demasiado, por ejemplo Argentina. Yo me acuerdo una vez en Argentina, hace como 5 o 6 años, se abrió un foro en donde la gente se metía a hablar con los legisladores y terminaban con una tensión muy alta en ese foro, y nos sirvió finalmente para poder hablar sobre el contenido de alguna normativa. Entonces yo creo que estas iniciativas, que son varias, las que está iniciando Perú, van en esa dirección, ¿no? En esa dirección de más colaborativa y más participativa, para que finalmente lo que surja de esta institución sea algo que resuelva los problemas de la gente que vive en Perú. Bien, hablemos un poco del tema de la corrupción, que es un tema también que afecta a varios países y es un tema que en definitiva no está vinculado con la transparencia. Bueno, los parlamentos yo te diría que son un órgano clave para poder luchar con la corrupción, justamente porque son los que pueden establecer las reglas para que la corrupción sea dinamitada, por decirlo. Y en ese sentido tienen un rol muy relevante, ¿no? Eso es un aspecto. Después hay otros aspectos que tienen que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Con la relación con la ciudadanía. Esa relación yo creo que fortalece la lucha contra la corrupción al establecer como reglas de relacionamiento que prevengan eso, ¿no? Así que, y después obviamente todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales, en donde los congresos tienen un rol muy relevante en la ratificación. Y también en algunos de los parlamentos de América Latina tienen esas prerrogativas de comisiones investigadoras, en donde se avanza mucho en algunos aspectos, ¿no? De hecho, lo que siempre hablamos con los colegas de América Latina es cuando un parlamento quiere trabajar sobre la corrupción de cada uno de los países, primeramente tiene que trabajar
o limpiar sus cámaras para adentro, ¿no? Y eso es un trabajo enorme y muchas veces lo que sucede es que se quedan en esa tarea y no pueden avanzar en la otra, ¿no? Bien, muchas gracias, le agradecemos su participación aquí en el canal del Congreso de la República. Hemos tenido entonces a la doctora María Barón, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo y coordinadora de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Bien, hasta aquí llegamos con las informaciones en CNC. Nos reencontramos en la siguiente edición. Nos vemos.